Muy buenas noches, amigos. Este caso del que todo el país está hablando y tiene que ver con este desarrollo del proyecto en la terminal de contenedores en el puerto Quetzal, indudablemente tiene muchas interrogantes, sobre todo el escenario legal y los otros escenarios que se dan por las distintas posturas después de la denuncia presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta noche, después del siguiente reportaje, hablaremos con la diputada Ninette Montenegro, con Fanny Estrada de Agexport, con Ricardo Barrientos de ICEFI, para poder entender y poner en contexto un tema tan importante y tan delicado para la realidad económica del país. Bajo el fin de modernizar los puertos, desde el año 2013, el entonces presidente Otto Pérez Molina entregó en usufructo de 25 años 348.171 metros cuadrados de terreno de la empresa portuaria Quetzal a Terminal de Contenedores Quetzal TCQ, subsidiaria de Terminal de Contenedores de Barcelona TCB, en un usufructo para construir un muelle y una terminal que recientemente fue vendida a APM Terminals, con sede en Dinamarca, conocida como una de las más grandes terminales del mundo. Sin embargo, ilegalidades en el proceso, violaciones a la ley de contrataciones, sobornos, entre otros delitos pudieron haber rodeado el millonario contrato y 3 años después el Ministerio Público y la CICIG dieron a conocer una estructura en la que operaban más de 17 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quien con ayuda de Gustavo Martínez, el exsecretario general de la presidencia, el interventor Alan Marroquín, sindicalistas, el ahora magistrado Douglas Charchal, entre otros empresarios ya llegados al binomio presidencial, habrían recibido más de 24 millones de dólares en sobornos para operar. La Procuraduría General de la Nación ha indicado que el contrato debe ser declarado lesivo. Sin embargo, empresarios se han opuesto a esto, ya que la estructura está terminada y tendría que empezar a operar, siendo la terminal única con capacidad para operar buques post-Panamax entre Lázaro Cárdenas y Panamá. Los detalles de este caso y el futuro que le espera son parte de los temas que Ricardo García Santander discute hoy en Desafíos con sus invitados. Bueno, hemos tenido aquí antecedentes importantes, lo que ha pasado en estas primeras jornadas a nivel de justicia con este sonado caso TCQ, la última denuncia del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hemos tenido referencias importantes en este reportaje introductorio, pero quiero presentar esta noche a la diputada de Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro, porque debemos recordar que hace años fue su bancada justamente la que comenzó con las denuncias en relación a las anomalías que podían presentarse en este sonado caso en el país. Diputada, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, cuéntenos cómo arrancó todo esto, porque no es reciente, o sea, suena y es muy mediático, por supuesto, después de esta denuncia, pero esto ya tiene antecedentes de su bancada con una denuncia puntual. Así es, muchísimas gracias. Fíjese que nosotros fuimos alertados a finales del 2011, cuando ya está intervenida la portuaria Quetzal por parte de Álvaro Colón. Él fue el que la intervino, supuestamente por causa de fuerza mayor y por un tiempo indispensable, como dice el 120 constitucional. El sindicato llega a finales de 2011, principios de 2012, informándonos que se va a hacer un negocio que tiene todos los visos de anomalías. Porque ellos entienden que van a conceder, inicialmente esa era a conceder una fracción más o menos de 384,000 metros cuadrados de la portuaria Quetzal para que embarque y desembarque de contenedores, pero que está subvaluada, porque la van a conceder, en aquel momento así era lo que se iba a hacer, en 0.20 centavos de dólar, cuando ellos tenían valores en la que costaba $8 el metro cuadrado. Además, que veían cosas extrañas porque no veían que se quisiera hacer de forma normal. Empezamos las investigaciones y efectivamente se descubre precisamente que vamos nosotros con la Procuraduría General, tanto en la época de Larry Robles como en la época de Vladimir Aguilar, y descubrimos que es precisamente Larry quien
aconseja al presidente que no use la figura de la concesión, porque tendría que pasar por el Congreso de la República 183 literal K. Y además tendría que usar la ley de contrataciones. Aquí le dejo la prueba, mire usted. Y le aconseja que use una figura del Código Civil, siendo esta una empresa pública, ¿verdad? Que use la figura del Código Civil que se llama contrato oneroso de usufructo. Y en el contexto de esta denuncia, ¿qué significa eso que nos está diciendo hasta ahora? Que con tanto antecedente ya la normalidad comenzaba. Que el Procurador General de la Nación, en lugar de procurar por los intereses del Estado, procura por los intereses personales del gobernante, y diciéndole cómo evadir la ley de contratación, cómo tener un solo oferente, no tener que ir a otros oferentes y no concursar. Y cómo entonces, y hasta le da la idea, además de cómo hacerlo. Aquí lo tengo. Esto doloroso, nosotros llegamos con ellos, les rogamos, les explicamos que se está pretendiendo hacer un contrato oneroso de usufructo, lo cual no es cierto, sino que está escondida en la figura real de concesión, la cual debería pasar, como le digo, por el Congreso y ser ofertada a otras empresas. No nos escucha y en lugar de eso le da un dictamen más que favorable al presidente del Congreso, al presidente de la República, y dice además que el negocio es lícito, legal y que corresponde hacerlo y que lo anima a que se haga. Y al final dice, ¿verdad?, que el negocio jurídico en cuestión no contraría las normas de carácter constitucional ni leyes ordinarias y es acorde a las normas jurídicas sustantivas procedimentales aplicables a la naturaleza de la contratación. ¿Por qué le menciono a los procuradores? Porque Vladimir vuelve a decir lo mismo posteriormente y nos manda a lo contencioso administrativo. Porque si los procuradores, en función de los intereses de la nación y del Estado, hubieran actuado en su momento, nada de esto estuviera ocurriendo. Pero los procuradores han actuado en función del interés de la persona que lo colocó, que es el presidente de la República, y es muy lamentable, porque ellos también deberían estar en este proceso y ser investigados de por qué hicieron estas sugerencias al propio presidente de la República. ¿Por qué cree que sale hasta ahora este caso? Obviamente hace algunos días explota esta denuncia, ya se realiza la jornada o la primera presentación ante la justicia. ¿Por qué hasta ahora? Yo estimo que porque al haber un colaborador eficaz, él da toda la información y entonces ahí se entiende por qué era que 20 centavos de dólar lo adquirieron ellos mediante contrato de usufructo oneroso, simulación y engaño, ¿verdad? Un vicio de procedimiento, y no $8, porque de ahí pudo haber salido la coima, ¿verdad? Ahí venía el negocio. ¿Por qué se preparó para que solo una empresa ofertara? Porque ya había pacto previo con ellos. Entonces yo estimo que el colaborador eficaz dio toda la información, la ruta que siguió ese dinero del supuesto soborno que hubo, y es ahí donde se logra descubrir. Porque lamentablemente nosotros nos fuimos a la vía contenciosa administrativa, y está en la fase de apertura a prueba después de 3 años y medio, cuando ahí también los juzgadores pudieron haber actuado y poner embargo, tomar previsiones, viendo que el negocio era totalmente ilícito y ilegal con las pruebas que nosotros les dimos, y nadie actuó. ¿Qué se debería hacer ahora? Estamos hablando de la terminal de contenedores, de la importancia que esta reviste. ¿Usted qué cree que debería pasar con esto? Como nosotros siempre lo hemos dicho, la nulidad total del contrato. Nulidad total del contrato. Porque haber sido un proceso totalmente viciado, con dolo y engaño, y lo dice el 1557 del Código Civil, ya que ellos hicieron la figura a través del Código Civil, que cuando el negocio es doloso, que induce al engaño, a la mentira, este debe ser totalmente declarado nulo. ¿Esa debe ser la postura del presidente Morales? Esa debe ser la postura honesta, la postura recta. Yo no digo que no se desarrollen los puertos, al contrario, pero no a costa de expoliar al Estado, de engañarlo, de defraudarlo y sobre todo de cobrar coima. Eso es lo que no se debe perdonar. Y es más, el Estado no tiene ninguna responsabilidad porque fue engañado en su buena voluntad. Además, el Estado no tiene que devolver absolutamente nada, porque recuérdese que este fue un negocio entre privados, el Banco Mundial y otros bancos, y los bancos son los que tendrán que deducirse las responsabilidades, y entre ellos se hicieron los préstamos. Tampoco tiene que ir a debate internacional porque es la Cámara de Comercio la que va a hacer el arbitraje.
¿Confía en la justicia en que esto se va a resolver de esta manera, independientemente de esta nulidad del contrato que debería, según muchos, no solo su posición, la postura que debería tomar el presidente? No confío en la justicia porque el contrato de nulidad lleva ya, en contencioso administrativo, ya 3 años y medio. Confío en que CICIG va a presionar a la justicia para que la ley ahora sí se cumpla y para que realmente Guatemala empiece a vivir, como ya lo está haciendo, nuevos aires. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos esta noche. La diputada Ninel Montenegro. Vamos a seguir hablando con otros actores que tienen relación directa con este sonado caso en el país. Volvemos luego de la pausa. Seguimos hablando de este importante caso para el país. Nos acompaña esta noche Fanny de Estrada. Ella es directora de Relaciones Institucionales de AGEXPOR y está con nosotros para hablar de este tema. Fanny, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ricardo, un gusto bueno, Fanny aquí. Estrada, cada vez que hemos platicado, es una realmente entendida en la materia de la importancia de la tarea que cumplen los puertos en el país. ¿Cuál es la postura que tiene el sector empresarial ante este caso y ante esta denuncia? Bueno, mira, vamos a ver, la primera es la parte, digamos, la parte legal, digamos que afortunadamente creo yo que desde el día de ayer se empieza a ver más claro, digamos, cuál es el camino, porque hay demasiados actores involucrados, demasiadas situaciones de delitos de personas involucradas y luego es que pues parece estar ya como un poco más claro, digamos, quién va a detonar la acción, que es el presidente, desde el momento que instruya que se inicie ese proceso, que ya sea que se adhiera a lo que ha dicho la diputada Montenegro, o sea, que se declara la nulidad del contrato. Sí, por ahí, exacto, parece que por ahí va. Pero lo que viene después es, ¿qué se hace? ¿Qué haces tú si en un terreno tuyo llega alguien y te construye una casa? ¿Verdad? Y resulta que ese terreno fue vendido a esa persona por alguien que ilegalmente te lo quitó, a ti, claro, digamos, por procesos ilegales. Claro, es que es un poco el símil. Entonces, ahí, pues, obviamente, al aclararse la situación, se van a aplicar las penas que correspondan a quien te quitó ilegalmente el terreno y después lo vendió, y luego vino la persona que lo compró, que hay dos situaciones, que pudo haberlo comprado de buena fe o pudo comprarlo de conocimiento porque a lo mejor se lo dieron a un precio muy barato. Bueno, entonces, ¿pero qué haces tú con la casa? Después de que ya se aclaró que el terreno es tuyo y la casa es tuya, pues, ¿verdad? Entonces, y una casa construida con fines específicos, ¿verdad? Bueno, para una tarea específica. En este caso, resulta que esa casa que construyeron es una casa que el país la necesita tanto y que la pide a gritos desde hace muchos años. La situación de la infraestructura que maneja la carga del país, y lo importante no es la carga, porque siempre hay que pensar quién está detrás de esa carga. Son cientos de miles de guatemaltecos que viven y que diariamente, no solo para llenar esos barcos que van y para recibir materias e insumos y materias primas que vienen. Entonces tenemos que pensar que el comercio internacional del país lo hemos crecido en 10 veces, Ricardo, como tú bien lo sabes. En el caso de las exportaciones andamos en los 11,000 millones y en caso de las importaciones andamos en casi los 19,000, 20,000 millones de dólares. Pero los puertos, ese crecimiento ha sido en los últimos 25 años, pero los puertos siguen exactamente igual, porque recuérdate que esta infraestructura se construyó en 1970. En 1986 se le hace un pequeño ajuste, pero desde el 2007 para acá hay un montón de proyectos que hablan de mejorar la infraestructura. Y luego hay gente que dice, mire, pero yo fui al puerto y el puerto estaba vacío.